Líderes es presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay. Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. Luego de finalizado el primer semestre de este año, la economía paraguaya ingresó técnicamente en lo que se denomina recesión económica. ¿Cómo y cuándo saldremos de la recesión? ¿Cómo va a ser el panorama económico del año 2020? De esos temas vamos a conversar con nuestro invitado del programa de hoy, expresidente del Banco Central del Paraguay, doctor en economía, Carlos Fernández Valdovinos. Con él vamos a conversar luego de la presentación del programa aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Fernández Valdovinos. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Comenzamos? Comenzamos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, un conjunto de temas que fui anotando hoy antes de venir para acá, sobre los cuales me gustaría conversar contigo. Y me gustaría empezar hablando de esto que ocurrió hace 15 días atrás y que llamó la atención del mundo entero, el estallido social en Chile. Quiero saber cuál es el análisis que haces acerca de lo que ocurrió en Chile. Es un análisis que no tiene, digamos, una respuesta única. Okay. Yo creo que es algo bastante complejo y ocurre en Chile, justamente el país que todo el mundo hablaba de que era un ejemplo a seguir, justamente por las políticas que había implementado recientemente, y de repente todos nos encontramos con la sorpresa de que finalmente la población o la gente, que es lo importante para un hacedor de política, no está contento. Ahora tenemos que analizar primero, antes del por qué, me gustaría también meter un poco el qué significa lo que está ocurriendo en Chile. Porque creo que hubieron algunos que, intentando aprovechar políticamente esto, dicen, ahí está el fracaso. Ellos no quieren seguir con ese modelo, tienen que mudarse o quieren mudarse a algún otro tipo de modelo. Y yo creo que el mensaje no es precisamente eso. El mensaje, si a mí me preguntas, para mí es el modelo chileno que ha sido exitoso y va a continuar siendo exitoso, no quiere decir que es perfecto. Es perfectible. Correcto. Se puede modificar de tal manera a corregir algunas debilidades que sí lo tiene. Y eso es lo que tenemos que aprender. Yo no creo, por ejemplo, de que los chilenos estén en desacuerdo con una inflación baja, con un fisco que tenga controladas sus cuentas. Puede estar en desacuerdo en otras cuestiones, por ejemplo, en el precio de los servicios públicos que tienen que pagar, o en, digamos, el salario mínimo que están recibiendo por su trabajo. Pero yo creo de que si hacemos los más y los menos, hay muchos más que menos, y lo que ahora va a hacer la sociedad chilena, o lo que hizo la sociedad chilena, fue llamar la atención a los menos que tiene ese modelo, y el gobierno lo que va a tener que hacer es empezar a tomar medidas de tal manera a corregir los aspectos negativos que tiene un modelo, que de nuevo, no es perfecto, pero es perfectible. Correcto. Carlos, ¿crees que este estallido social se produce para llamarle la atención al gobierno por los menos que tiene el sistema y la gente que se ve afectada directamente porque esos menos les significa menos oportunidades de acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad, etcétera, etcétera?
quiso llamar la atención para exigir ser escuchados? ¿O te parece que quien encendió la mecha para que esto explote tiene que ver con ideologías populistas y con alguna revancha? Mira, la chispa la puede poner cualquier evento. En este caso fue el ajuste que hicieron en el precio del transporte público, más específicamente lo que ha sido el metro. Ok. Pero el polvorín estaba ahí. Si no importa que venga alguna ideología a prender una mecha, si no hay pólvora suficiente, va a tratar de prender infructuosamente. Acá sí había un buen barril, un polvorín realmente, y explotó finalmente. Y dijiste algo porque no terminé de contestar la primera pregunta de por qué. Y oportunidades. Yo creo que la clase media y baja en Chile aprecia lo que se hizo en términos de reducción de la pobreza. Ellos tenían niveles de pobreza hace un tiempo muy similares a lo que tuvimos nosotros antes del 2003, alrededor del 50%. Correcto. Llegaron a reducirlo a menos de 10. Ahora, pobreza solucionado. ¿Qué es lo que nos estaba solucionando? Un poco la capacidad de la gente de alejarse de esos niveles de pobreza, es decir, las oportunidades de seguir subiendo en la escala social. Ese era un problema que existía en Chile y que la gente lo sintió. La falta de oportunidades que se daba o se transformaba cuando uno mira los números económicos en una alta desigualdad. Muy pocos teniendo mucho y muchos teniendo muy poco. Pero, de nuevo, no caigamos en el error ideológico de decir está todo mal. Correcto. Acá no se está diciendo paremos y repartamos la torta. No, ellos lo que quieren es que cada uno de ellos tenga la oportunidad en términos de salud, de educación, de trabajo, de tal manera que cada uno de ellos consuma o construya su propia torta que después va a consumir. Entonces, ellos están clamando por mayores oportunidades de tal manera que tengan la posibilidad con su propio esfuerzo, no a través del Estado, de que puedan subir en la escala social. Yo creo que ese es el mensaje fuerte de la sociedad chilena en este momento y bueno, algunas de las cuestiones que estuvo haciendo el gobierno recientemente, si bien es muy poco lo que puede hacer en el corto plazo, se dirige justamente a eso, a darle mayor oportunidad a la gente que está allá. Hablando de eso, Carlos, te quiero preguntar si es utópico o es factible una sociedad que lógicamente parta de lo bueno, como vos dijiste, lo más que ha tenido el modelo y que tiene que ver con el crecimiento económico, y que a partir de ese crecimiento económico convierta esa desigualdad y esa falta de homogeneidad en el acceso a las oportunidades en un sistema de salud y en un sistema de educación que permita que al mismo colegio pueda ir con idéntica igualdad de oportunidades el hijo del empresario y el hijo del chofer de ese empresario. ¿Es utópico hablar de eso o es factible? Porque yo entiendo que hacia allí están queriendo dirigir una sociedad que crece, pero que es homogénea en el acceso a las oportunidades. Sí, a ver, yo creo que es factible, no sé si van a terminar yendo al mismo colegio finalmente, yo creo que va a haber gente que va a seguir prefiriendo ir a un colegio privado. Okay. Mira, mi experiencia es lo que ha sido mientras vivía en Estados Unidos es que hay colegios públicos muy buenos en algunos barrios, pero la gente todavía sigue prefiriendo mandarla a un colegio privado. Entonces, ¿Y ese hay que colegio dejar público? Ese colegio público es muy bueno. Es muy bueno. bueno. ¿Y con qué costo para Juan Pueblo? Para el residente que es Juan Pueblo y básicamente gratis. Básicamente gratis. Entonces, hay oportunidades para la gente que vive en el barrio, porque ya está dividido en los barrios. Los barrios tienen su escuela primaria, la escuela media y después la secundaria y totalmente gratis. Entonces, ese tipo de escuelas, que muchas de ellas son de los mejores que hay en Estados Unidos, bueno, eso es probablemente un modelo que tenemos que llegar a tener. Porque de repente acá tenemos muchas escuelas, acá en Paraguay muchas escuelas, pero la calidad no se compara con una escuela del sector privado. Estamos muy lejos todavía de llegar a ese equilibrio. En Chile probablemente también hay ese tipo de problema. Lo que yo creo de que ellos van a querer es, o volvamos a la cuestión de crecimiento y demás. Sí. Creo que los economistas estudiamos mucho en términos de cómo hacer las sociedades más eficientes de tal manera a promover el crecimiento económico.
Y hay algunas cuestiones que finalmente terminan perjudicando al crecimiento económico per se. Pero yo creo que Chile está en un grado de desarrollo en el cual ellos están dispuestos hasta a sacrificar un poco de crecimiento económico con tal de llegar a una mayor igualdad. Perdón. ¿A qué me refiero? Sí. Por ejemplo, va a haber o están proponiendo un 1% de impuesto al patrimonio, que eso es algo que ya vi que uno de los grandes empresarios, que es Lucy, está de acuerdo en apoyar eso. Eso evidentemente, si uno hace un análisis y probablemente desincentiva a la gente, no es bueno para la inversión y por tanto no es bueno para el crecimiento. En términos desapasionados y totalmente, digamos, estudiando lo que te dicen los datos. Pero ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio, digamos, por un poco más de igualdad. El problema, yo creo, siempre es balancear estas dos cosas. Porque la experiencia en los países de América Latina de repente puede ser o nos vamos todo al crecimiento económico, nos olvidamos un poco de lo que es la desigualdad. Y se genera el polvorín. O hacemos lo siguiente, en el cual matamos esto y en pro de la igualdad, igualamos a todo el mundo, pero para que todo el mundo sea pobre. Y también generamos otro polvorín. Correcto. Eso, por ejemplo, es claro en el caso de lo que es Venezuela en este momento. Entonces, yo creo que forma parte del aprendizaje que uno va teniendo como hacedor de política, es bueno, cuándo empezar a mover las palancas de tal manera e ir compensando uno y otro. Correcto. Pero esto lleva su tiempo, ¿verdad? Yo creo que para el nivel de desarrollo que tiene Paraguay tenemos todavía mucho por hacer por algo que Chile ya lo pasó, que es reducción de pobreza. Entonces yo creo que ahora en este momento vos me preguntás desapasionadamente desigualdad o reducir la pobreza, hay 26%, 25% de la gente todavía en condición de pobreza. Cierto. Tenemos que atacar eso primero. Que en áreas rurales es como 35, es mucho más. Así mismo, es mucho más. Entonces yo creo que acá nosotros estamos todavía muy atrasados con relación a Chile. Los problemas que tiene Chile son diferentes a los nuestros y nosotros estamos, digamos, en una economía bastante básica en ese sentido. Correcto. Y que tiene mucho por hacer como para llegar a un grado, digamos, de problemas que tiene Chile en este momento. Digamos que Chile en este momento tiene que tomar decisiones sobre reformas de tercera generación o cuarta y nosotros estamos en la segunda. La primera la hicimos, digamos, porque ya tenemos un banco central independiente, un fisco adecuado, eso ya lo pasamos. Tenemos mucho por mejorar en institucionalidad, un poder judicial mucho más independiente, mucho más eficiente. Pero estamos en reforma de segunda generación. Chile está muy adelante. Chile está con los problemas típicos de economías avanzadas en este momento, que discuten otros temas. Y si uno empieza, digamos, vamos a bajar un poco, si Cerro Porteño empieza a discutir los problemas que tiene el Real Madrid y no vamos a ir a ningún lado, son otros los problemas que tiene el Real Madrid con relación a Cerro Porteño. Entonces vamos a concentrarnos en lo nuestro. Correcto. Veamos como ejemplo algunas cuestiones para Chile, pero no pretendamos traer los problemas chilenos, que es de una economía mucho más desarrollada que la nuestra, como para aplicarlo acá en Paraguay y decir, vieron el modelo chileno, este es su problema. Yo creo levantamos las barreras y más gente se va a ir a Chile, que chilenos van a venir a Paraguay. Te da una pauta de dónde quiere vivir la gente a pesar de los problemas que tienen tanto Paraguay como Chile. Cierto. Ahora bien, con tu permiso, permitime hacer el siguiente comparativo. Obviamente que salvando las distancias de magnitudes, porque la economía chilena estará al año, el PBI, en 300.000 más o menos millones de dólares, es decir, fácilmente es 7 veces Paraguay. Pero estuve mirando los números, algunos números, Carlos, y noté que en el año 88 en Chile se hizo el plebiscito por el sí o por el no. Y un año después, en el año 89, Patricio Aylwin gana las elecciones y se convierte en el primer presidente chileno post-dictadura. Mismo año que nosotros empezamos nuestro proceso post-dictadura de democratización. Es decir, este año 2019, tanto ellos como nosotros estamos cumpliendo 30 años en proceso de democratización. Noté que en el año 88 apenas, esto lo sabés, por supuesto vos, apenas termina el plebiscito, los economistas de diferentes corrientes ideológicas coinciden en hacer un plan económico que se basa en estabilidad de la moneda, un banco central con metas de inflación,
disminuir el peso del gasto del gobierno como porcentaje del PIB, combate a la pobreza. 30 años después, lo que vos decías, Chile ha quintuplicado su Producto Interno Bruto per cápita, la inflación que era de 2 dígitos pasa a ser de 1 dígito, y en el año 1988 la pobreza era nada más y nada menos que 68% de la población chilena. Hoy está entre el 7 y el 10%, pero es pobreza de 1 dígito. Luego de la salida del gobierno del presidente González Macri, me parece que hemos tomado la receta chilena. Estabilidad macroeconómica, Banco Central con metas de inflación, prudencia en el déficit fiscal, y hemos tenido un crecimiento económico muy importante a lo largo de estos 15 años, y como bien dijiste vos, la pobreza se redujo de un 57% año 2002 a un 25% en este momento. Es decir, salvando las distancias, veo similitudes en los programas macroeconómicos y su impacto en la reducción de pobreza. La pregunta, Carlos, es la siguiente. ¿Crees que un día podemos despertarnos y encontrar las calles de Asunción llenas de gente reclamando sus derechos de acceso a oportunidad, como pasó en Santiago de Chile? Sí, ¿Tenemos sí. nuestro polvorín también? Tenemos un polvorín, yo creo que sí. En la medida en que nos olvidemos de la gente, ese es el polvorín justamente que tienen todas las sociedades. Y no importa que sean de izquierda o de derecha ideológicamente el gobierno en ese momento. La gente es lo principal. Nos olvidamos por un largo momento y es un problema. Yo creo que de alguna manera se sintió con este gobierno recientemente, porque este es un año muy malo para la economía paraguaya. Y bueno, se tuvo la tensión allá por finales de julio justamente. Correcto. En el cual casi tuvimos un juicio político al gobierno. Correcto. Y no es que hubo mucha gente saliendo a la calle a defender al gobierno, justamente porque la gente tenía ese malestar. Dijiste muchas cuestiones muy interesantes que hay que repetir continuamente. Siempre nos acusaban la cuestión esta de la macro y a la micro que no llega y demás. Una cuestión, o varios puntos, varios pensamientos ahí. Uno, a lo mejor la macro no te garantiza que todo el mundo está bien, pero lo que te garantiza es que, lo que sí te puedo garantizar o lo garantizan las experiencias de todos los países, es que una mala macro nunca le hace bien a alguien. Correcto. Entonces, ahí tenemos que partir un poco. Tal vez a veces no sintamos los beneficios. Cuesta transmitir un poco cómo la gente debería sentir la macro. Y lo que más se me ocurre por lo general cuando le digo a la gente es, bueno, ¿tenés auto o te vas en ómnibus? Y no, me voy en ómnibus. ¿Y cuánto gastas de tu salario? Y un tanto por ciento. Imagínate si tuviéramos una mala macro y tendríamos como en la Argentina, que el dólar se te va 100% en un año. Es decir, el dólar a 12.000. Correcto. ¿Y eso qué significa? Y fíjate qué va a pasar después con el precio del gasoil. Sí. Se te va a disparar también, o se te va a ir al doble, porque el gasoil es algo importado, el precio está en dólares, por tanto sube el dólar, sube el gasoil en guaraníes. Y entonces, ¿qué pasa con el pasaje? ¿Cuánto se te va a ir el pasaje? Que probablemente no te guste ya lo que pagas porque se lleva una gran parte de tu salario. Fíjate si se te pone un pasaje que es el doble de lo que tenemos ahora. Entonces, ahí date cuenta cómo una estabilidad macro lleva a una estabilidad del tipo de cambio que te lleva nuevamente a una, digamos, estabilidad de tus ingresos. Correcto. Podés gastar mejor. Eso es importante tenerlo siempre como ejemplo, porque realmente, repitiendo, yo veo muchos casos de países de América Latina que trataron de encontrar un atajo, ese camino secreto que te llega rápidamente al desarrollo, y en realidad en lugar de llevarte al paraíso, lo que te llevaron es al precipicio. Y muchos países terminaron justamente no respetando lo básico, que es esta parte macro, terminaron haciendo peor la economía y por supuesto la condición social y económica de toda su población. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Paraguay empezó, así como Chile, pero empezó 2003. La gente dice, mira, Chile, vamos a olvidarnos lo reciente, pero siempre da nuestro ejemplo.
¿Cómo lo que Chile puede y nosotros desde el 2003 ya que estamos haciendo esto y todavía no conseguimos ser el país que todos queremos y que nos merecemos, yo creo? 2003, Chile es 89. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con el mismo norte de tal manera empezar a recoger los frutos que Chile hasta hace poco los iba recogiendo, ¿verdad? O lo va a seguir recogiendo a futuro. Correcto. La economía es como una bicicleta, mira, entre otras cosas. No podemos estar dando volantazos, que me voy acá, que me voy allá. Terminamos cayéndonos si es que seguimos dando esos volantazos. Tenemos que aprender a movernos, sí, no nos gusta, pero movemos un poquito. Chile se movía, gobierno de izquierda, gobierno de derecha. Pero había algunas políticas que eran intocables, que ellos no lo tocaron y eso lo continúan desde el 89, imagínate. Nosotros del 2003 de nuevo tenemos todavía varios años más que seguir y muchas reformas que no lo hicimos y que Chile ya los hizo. Como dijimos anteriormente, reforma de segunda generación, no lo hizo en el 89 Chile, lo hizo un poco después, pero ya lo hizo y nosotros todavía ni siquiera podemos empezar con esa reforma de segunda generación. Pero bueno, acá lo importante es hablar, martillar, decirle, tratar todos los años de pelear por un presupuesto que no sea desfinanciado, ¿verdad? De tal manera a seguir siendo el Paraguay que realmente hasta hace poco, 5 años atrás, o los últimos 5 años, éramos la envidia de toda la región. Nosotros podemos hacerlo, eso es lo importante, ya mostramos que pudimos hacerlo. Tenemos que persistir en el camino que hemos tomado recientemente desde el 2003 e ir ajustando de a poco las cosas, que son muchas debilidades que tenemos. Carlos, ¿dejamos de ser la envidia por cuestiones exógenas solamente o hicimos cosas malas también nosotros? O no hicimos cosas. O no hicimos. Exactamente. Mira, tengo siempre mi propia opinión. No puedo negar la cuestión de que hubieron factores externos que conspiraron, digamos, para un buen desempeño de la economía en este año. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y lo que yo digo a continuación, no puedo negar que existió la tormenta perfecta, pero se ha convertido en la excusa perfecta. En el sentido de que todo es culpa de los otros nomás, yo hice todo bien. Y no fue tan así. Yo creo de que hubo un problema de diagnóstico en el sentido de que se tardó muchísimo tiempo en reconocer la debilidad de la economía. De hecho, a nosotros nos tocó que estamos en un banco privado del expresidente, nosotros ya veníamos hablando de esto. Fíjate, tengo un tuit de octubre del año pasado diciendo, ojo, se necesitan políticas contracíclicas porque esto se viene feo. Octubre del año pasado. El gobierno reconoce en marzo de este año que la cosa estaba mal. Entonces hubo un problema de diagnóstico, fue muy tardío y lógicamente cuando el médico, que en este caso el gobierno, hace un diagnóstico tardío del paciente, cuesta curarlo más. Ahora finalmente sí también hay que reconocer, y lo vamos a decir, de que finalmente está haciendo muchas de las cosas que ya decíamos tenían que hacerlo. Okay. Promover las obras públicas, ahora está mucho mejor, el Banco Central estuvo bajando su tasa de interés, se dio una mayor fluctuación del tipo de cambio, que era algo que nos preocupaba porque en nuestra visión teníamos un tipo de cambio muy atado, muy artificialmente bajo. Me van a querer matar mucha gente por esto, pero tenemos un tipo de cambio flotante y no tenemos que decirlo solamente para tener, digamos, en los documentos, sino que hay que aplicarlo. Chile lo aplica, Colombia lo aplica, Perú lo aplica. Y si tuvimos una caída del 23% en el principal producto de exportación del país, ¿qué tiene que pasar con tu moneda? Se tiene que devaluar. Y no solamente eso, si uno mira qué pasó con el dólar a nivel mundial en el medio de toda la incertidumbre que existe en este momento, se fortaleció. No solamente contra el guaraní, sino contra el peso colombiano, el peso chileno, el peso uruguayo, el real, etc. No podemos ser una isla que ignoramos qué es lo que pasa con el dólar a nivel mundial y tratar de mantener un dólar a 6.100, aunque a alguna gente no le gusta, no se puede. Ok, la semana pasada superó la barrera de los 6.400 guaraníes, estuvo en 6.430, 6.450, hoy antes de venir para acá estuve chequeando y creo que está en 6.350 guaraníes. Sí, sí. Y
tiene que ver con lo que vos decías, ¿verdad? A pesar de que yo no soy un experto, pero me imaginaba ese 23% que comentaste recién en la caída de la exportación, de los ingresos por exportación de soja. Creo que en exportaciones, sumando todos los rubros, estamos 10% menos enero-agosto 2019 versus enero-agosto 2018. Y me imagino que en esta época corregime si me equivoco, en esta época en pleno noviembre del año, los agroexportadores están también solicitando préstamos para financiar en dólares la campaña 2019-2020, lo cual de alguna manera encarece, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y lo bueno, porque mencionaste un número, ahora está más tranquilo, y no es porque el Banco Central salió a vender como loco sus reservas, sino porque el dólar a nivel mundial también, si uno mira, desde el mes de octubre está más depreciado, o sea, el movimiento contrario a lo que tenía antes con respecto al resto de las monedas del mundo. Correcto. Entonces, lo que pasa acá, y me parece perfecto, refleja un poco lo que pasa en el mundo o en la región. En la región, por ejemplo, para dar otro número, era casi 4,20 que alcanzó el real contra el dólar. Hoy, esta mañana, estaba por debajo de 4. Está más tranquila la cosa afuera y por eso también el dólar está más tranquilo a nivel doméstico. Entonces, este es el tipo de fluctuación que a mí me parece válido. O sea, si es muy abrupto, tiene que intervenir el Banco Central, pero no puede garantizar un tipo de cambio fijo porque eso va a terminar perjudicándole a todo el mundo. Correcto. El fin de semana un periódico publica un informe y dice la tercera moneda más devaluada en lo que va del año en la región es el guaraní. Primero la Argentina con 60% de depreciación frente al dólar en los primeros 10 meses. Después el peso uruguayo con 20 y pico % y en tercer lugar con 7 monedas por el guaraní. ¿Es de preocuparse ser la tercera moneda? Mira, yo trato de mirar un periodo un poco más largo que simplemente comienzo de año, porque comienzo de año, en marzo van a ser 3 meses nomás, en abril 4, cierto, ahora ya estamos casi 11, pero son 10 meses. Te doy algunos números con respecto a lo que es inicio del 2018, que es, ¿por qué agarro inicio del 2018? Es el momento en el cual el dólar a nivel mundial empieza a fortalecerse. Y ahí básicamente el guaraní tiene un 15% de depreciación desde enero del 2018. ¿Y cuánto tiene el peso uruguayo, el peso colombiano, el peso chileno y todo? Y básicamente lo mismo. A lo mejor algunos tienen 17, otros tienen 13, pero básicamente están todo alrededor del 15%, excepción, por supuesto, Argentina, que no vale la pena ni compararse, y mucho menos Venezuela. Uruguay tiene más alto porque copia mucho lo que es Argentina, ¿verdad? Tiene mucha influencia ahí, pero después estamos casi todos alineados alrededor del 15% la depreciación. Entonces me decís, ¿estamos bien con este precio, 6.350, 6.400 y demás? Sí, me parece un precio que condice con los fundamentos regionales que se están viendo. Correcto. Entonces, yo creo que no nos tenemos que preocupar por digamos, 1% más o 1% menos. No importa el ranking, si estamos alineados, me parece bien. Si estamos muy desfasados, que fue un momento que cuando acá viene otra vez y se aprecia a menos de 6.100, eso sí me pareció un error. Se vendieron demasiadas reservas, se atajó mucho el tipo de cambio y eso nos quitó mucha competitividad un momento. Ahora eso ya se revirtió. Yo creo que estamos en equilibrio en este momento con el tipo de cambio. Correcto. Carlos, al terminar el tercer trimestre 2019, oficialmente entramos, o podíamos decir, estamos en recesión. ¿Es correcto? Al terminar el segundo trimestre entramos en recesión. Al terminar junio. Junio, porque se define, por lo general, 2 trimestres consecutivos de caída. Correcto. Básicamente el primer trimestre fue menor la actividad económica con respecto al cuarto del 2018. Y el segundo del 2019 fue menor la actividad que el primero del 2019. Entonces ahí tenemos recesión. Perfecto. Ahora estamos en el cuarto trimestre. Ahora empieza el cuarto. El cuarto de 2019. Y la pregunta es, ¿vamos a terminar el año con recesión? Y otra pregunta muy importante que a la gente le importa, ¿cómo va a ser 2020? ¿Se van a recuperar nuestros bolsillos? Bueno, los números que ya hay, la semana que viene lanza un tercer número del tercer trimestre justamente el Banco Central, entonces vamos a ver cómo sale. Pero ya tenemos 2 números, que son de julio y agosto.
Y en julio y agosto, si uno mira la economía como un todo, que es el indicador mensual de actividad económica del Banco Central, ahí ya no estamos cayendo más, estamos creciendo. Ahora, hay que saber evaluar qué significa ese número que salió del Banco Central, que básicamente es en promedio un crecimiento interanual de 0,8%. Digamos, es bueno, no hay que negar. ¿Por qué? Porque antes era -4, -5, ahora ya es positivo. Entonces hay que saber valorar el hecho de que hay un cambio de tendencia. Entonces eso es lo bueno. Estamos hablando de julio 2019 en comparación con julio 2018, creció la actividad económica. Y en agosto nuevamente. Sí. Cuando que los meses anteriores, cada mes decrecía en comparación con el mismo mes del año anterior. Así mismo. Julio para arriba, agosto para arriba. Entonces, eso es lo bueno. Te voy a hacer la historia de esta famosa película de Cowboy, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, hay cambio de tendencia, ahora ya no hay decrecimiento, ahora estamos creciendo. Lo malo es el número que te dije, 0,8%. Si uno mira cuánto debería o estuvo creciendo históricamente la economía paraguaya, hasta recientemente crecía al 4,5% interanualmente. Correcto. Es decir, esto ni siquiera llega a ser un cuarto de lo que crecía históricamente, y de hecho es menos de 1% de crecimiento, entonces cierto, es un número insuficiente. Cierto. Entro a la segunda pregunta que me hiciste, que quiere decir la cuestión para el año que viene. Pero antes del año que viene, en el acumulado. En el acumulado, ¿va a ser suficiente o no para revertir lo que pasó el primer semestre? Las estimaciones que nosotros tenemos es que la economía se estancaría este año. ¿Qué quiere decir? Y estaría alrededor de cero. Es muy difícil acertar exactamente, es más fácil ganar la loto, ¿verdad? Que acertarle el número, pero para nosotros básicamente alrededor de cero. ¿Qué quiere decir? Y podría ser un 0,1, puede ser un 0,2 como dijo el Banco Central, o puede ser menos 0,1 o menos 0,2 como dicen otros analistas económicos, pero básicamente con esos números que están viniendo, básicamente la economía paraguaya se estancaría, quedaría en el mismo nivel que el año pasado, tal vez un poco positivo, un poco negativo. Entonces tenemos lo bueno, cambio de tendencia, lo malo, insuficiente. Lo feo, que ya entramos para el año que viene, es las cosas afuera se están poniendo feas. Los vecinos. El mundo. El mundo. El mundo. Ok. El mundo. Los vecinos, bueno, básicamente, como dice un amigo, este es un vecindario complicado, pero lo ha sido durante los últimos 200 años. Entonces medio que ya nos inmunizamos de los problemas de Argentina y de Brasil. El problema es el mundo, que el mundo no termina de recuperarse de la gran crisis global de 2008. Sí. La única economía que realmente se recuperó de eso fue la economía norteamericana. Y la economía norteamericana ahora ya empieza a soquear. El motor ya no está tan bien, hay algunos indicadores que no están viniendo muy bien. Y eso va a ser un problema para el mundo como un todo. China está desacelerándose. Alemania probablemente entre también en recesión este tercer trimestre. O sea, imagínense Alemania en recesión. No es Argentina, no es Brasil, no es Paraguay. De la Unión Europea. Sí, exactamente. Entonces Alemania entrando en recesión. Entonces el contexto, digamos, global, económico global, es bastante complicado para el año 2020. Eso es lo bueno, lo malo, y lo feo es eso justamente, de que va a estar muy complejo la economía global para el año que viene. Así que tenemos esta recuperación que la tenemos, que puede ser insuficiente, que esperamos que se fortalezca, va a recibir un palazo porque las cosas afuera están mal. Entonces 2020, ¿cómo lo veo? Hay una cuestión de que esperemos el de arriba no nos falle, ¿verdad? Y nos mande 2 años seguidos de sequía. Se supone de que va a haber una normalización en el cultivo de soja y en la generación de energía. 2 sectores que sufrieron por la falta de agua. Tal vez no lleguemos a lo que estamos esperando inicialmente en soja, porque también está feo el tiempo, seco y muy caluroso, pero de todas maneras va a subir el
parte o gran parte de ese 23% que cayó este año. Correcto. Entonces, medio que es fácil superar eso, entonces tenemos ya un crecimiento garantizado. Si normalizamos totalmente agua o energía y soja, eso ya te da un crecimiento de 3% aproximadamente, viendo las ponderaciones directas como las indirectas, porque soja implica transporte, implica servicios financieros, implica comercio, implica muchas cosas. Entonces, eso va a ayudar a crecer directa e indirectamente a la economía paraguaya. Y a mí me preocupa entonces el número que lanza... Eso, perdón que te interrumpa, sí, Carlos. Esos dólares, sí, van a aumentar los rindes, es decir, la productividad por hectárea. Sí. Y aun cuando no suban los precios internacionales de los commodities, van a ingresar los dólares que este año, 1.500 aproximadamente, sí, dejaron de ingresar. Sí, y como vos dijiste, eso derrama transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, eso va a significar que Juan Pueblo en la calle sienta que su bolsillo ha mejorado respecto a este año. Y digamos, no vamos a tener otra vez una subida del dólar en los niveles actuales, digamos, va a dar mucha mayor tranquilidad. Y indirectamente eso le va a servir, ¿verdad? O sea, en el sentido de que no va a haber necesidad de ajustar el pasaje remarcar en los súper. Exactamente, y otras cuestiones que están muy atadas al dólar. Entonces, yo creo que acá tenemos todavía, no somos Argentinas, pero por lo general en cualquier conferencia que daba, y yo preguntaba, a ver, ¿quién sabe cuál es el último índice de inflación? Y habían unas 5 o 6 manos que se levantaban para decirme, tanto es la última lectura de inflación. Okay. Y le decía cuánto estaba el dólar y el 98% de la gente sabía cuánto está el dólar. Entonces, es un precio relevante, es un precio sensible. Hay que comunicar muy bien qué está pasando con el dólar permanentemente. Eso es algo que estoy de acuerdo. Entonces, que se recupere la soja, que entre más por energía, eso va a dar mayor tranquilidad al dólar y eso por lo menos va a garantizar que no tengamos estas subidas que de repente incomodan a la gente. Correcto. Ahora, volvamos otra vez al crecimiento. Te di 3% ya de crecimiento en estos dos sectores. Sí. Y Hacienda te dice vamos a crecer 4, ¿verdad? Porque sí, ese es el presupuesto. Nosotros también estimamos entre 4 y 4,5% de crecimiento para el año que viene. Pero si ¿Basando mix? Sí. 4,5%. Entre eso. Y eso, digamos, uno puede, si mira el número, dice, qué bueno. Y yo le digo, cuidado, porque 3% es normalización. El verdadero crecimiento es 4,5 en el mejor de los casos, menos 3, que es normalización, es 1,5. Entonces, como yo le digo a la gente, mi preocupación no es 2020, que probablemente va a ser un año de crecimiento fuerte. Mi preocupación es 2021, cuando ya se haya normalizado lo que se tiene que normalizar. ¿Cómo crecemos por encima de 1%, 2%? Y ahí tenemos que estar atentos. ¿Cómo volvemos al Paraguay, que fue la envidia hasta hace poco tiempo? Cierto. Y no seamos el Paraguay de este año, o de la suma de este año más el año que viene. Si te fijas, tomando ese número que te di, 0, más 4 del año que viene, para hacer simple matemática, sí, son 2 años, el crecimiento total es 4, promedio 2. Ese número es más que insuficiente. Muy por debajo de lo que necesitamos nosotros. Y de lo que veníamos creciendo. Entonces, bueno, hay que ponerse las pilas. ¿Qué puede hacer el gobierno? Y hay algunas cuestiones, pero acá hay que acordarse de que el 85% de la economía es el sector privado. Sí. Ahí a ellos le tenemos que convencer de que este Paraguay realmente vale la pena invertir, vale la pena seguir haciendo las cosas que se venían haciendo antes. El gobierno no va a interrumpir, va a ayudar. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos al convencimiento, porque tampoco solo con obras públicas vos vas a convencer al 85% de la economía para que consuma, para que invierta. Correcto. Vamos a necesitar hacer algo más. Correcto. Carlos, el gobierno dice que podría ser conveniente ser un poco keynesiano en este momento de recesión económica, subir el techo de la ley de responsabilidad fiscal a 2.5% del PIB, es decir, estamos hablando de $1.000 millones
para invertirlos en obras y mantener un ritmo que permita dinamizar la economía. ¿Te parece que eso es algo... ¿estás de acuerdo con eso? Mira, no es blanco y negro, hay una gama de grises por lo general en economía. Y vamos a empezar por el lado positivo de esta idea del Ministerio de Hacienda de haber solicitado dejar sin efecto el 1.5. No dice que va a ser 2.5, en realidad dice puede ir hasta 3. Correcto. ¿Verdad? No sabemos dónde va a quedar ahí. Es mucha plata. Es positivo en el siguiente sentido. Mucha gente decía, la ley de responsabilidad fiscal se aplica única y exclusivamente en el momento de la elaboración y la aprobación del presupuesto, no en la ejecución. Y a mí me parece, si tenemos una ley de responsabilidad fiscal que solamente es en la elaboración y no en la ejecución, es una ley que no sirve. Durante todo este tiempo en el cual estuvo vigente la ley de responsabilidad fiscal, se hizo como si se aplicara en la ejecución, que es lo importante. Entonces el hecho de que vaya al Congreso y solicite superar el límite es porque se reconoce que la ejecución es lo razonable, lo importante, y eso me parece bien, hay que aplaudir. Punto positivo para eso. Vayamos del otro lado, ¿verdad? Porque no todo es positivo, del lado negativo. Escuché al gobierno diciendo dos cuestiones. Las recaudaciones tributarias fueron menores a las previstas, en alrededor de 300 millones de dólares. Y no queremos parar las inversiones que están viniendo a un buen ritmo y vamos a tener un ritmo de aproximadamente 1.000 millones para este año. Creo que va a ser récord y los números, por lo menos, si yo les creo los números, los considero sí, pueden llegar a 1.000 millones, lo cual me parece bien. Ahora bien, yo tomo los datos, va a salir de octubre ahora, pero el análisis no va a cambiar mucho. Okay. Septiembre yo miro y el déficit anualizado, que quiere decir desde octubre del año pasado, 12 meses, termina en septiembre de este año, el déficit ya estaba en 2.2% del PIB. 2.2%. O sea, nosotros hace rato ya sabíamos de que esto ya no llegaba al 1.5. Pero si uno mira qué pasaba un año atrás, es decir, en septiembre de 2018, el déficit estaba en 1.1%. Wow, pasamos de 1.1% del PIB del déficit a 2.2%. Es mucho, se duplicó el tamaño del déficit. ¿Qué pasó? Y ahí es que hay que entrar a ver los números. Yo me miro y miro cuando eso lo que es la parte de gasto de capital, y es cierto, hay un mayor gasto de capital en estos últimos 12 meses con respecto a los últimos de los 12 meses de septiembre del año pasado hacia atrás. Y es razonable, creo que eran algo así como 190 millones de dólares o algo así. De crecimiento en gasto de capital. O sea, tienen más gasto de capital, lo cual está bien en una coyuntura como esta, hay que aplaudir eso. Y coincido en que no hay que parar las inversiones ahora. Ahora vayamos a la parte que ellos hablan, que dicen caída en los ingresos tributarios. Ellos calculan de que cayeron los ingresos tributarios en 300 millones. Okay. Pero no te dicen una parte. En enero de este año entró el pago de los argentinos, después de mucho tiempo, por la deuda histórica de Yacyretá, que eran 120 millones de dólares. Entonces, por un lado tenés caída de 300 millones de ingresos tributarios, pero por otro lado tenés una sorpresa positiva de 120 millones. Entonces, con relación a lo estimado, tenés 300 menos 120, el tamaño del agujero no es 300, es 180 millones. Correcto. Perfecto, pero son bastante significativos, 180 millones. Pero hay algo que no te dicen. Estas dos cosas, uno te dicen, el otro te dicen la mitad, y hay una cosa que no te dicen. ¿Qué cosa? Los gastos corrientes. Los gastos corrientes crecieron 12 meses últimos versus 12 meses anteriores, 330 millones de dólares más tenemos. Entonces yo te digo, ¿dónde está el problema de que el déficit fiscal haya subido de 1,1 a 2,2? En que hay mayores gastos de capital, que son 180, creo que te dijo, 190 millones de dólares. 180, 190. En una caída de los ingresos que son en neto es 180 millones,
o en un incremento de 330 millones de gastos corrientes. Que como lo reducimos para el año que viene. Bueno, entonces, a mí me preocupa el diagnóstico otra vez de que puede sonar muy lindo, cayeron los ingresos, recesión y tenemos que seguir invirtiendo, pero no te dicen que aumentamos 330 millones En gastos corrientes. en gasto corriente, que es un gasto improductivo, que no sirve para nada y que sirve para alimentar la clientela política por lo general. Correctísimo. Y me preocupa más lo que acabas de decir, el año que viene. Por la dinámica que tienen los gastos corrientes. Por lo general no es que los gastos corrientes vienen creciendo y de repente se van a cero. No, esa es una bola que empieza a crecer y crecer. Entonces me preocupa el año que viene porque va a haber una recuperación económica, pero no creo que tengamos ya yacereta, ni tampoco se recuperen los 300 millones de dólares. Pero los gastos corrientes van a seguir creciendo. Exactamente. Entonces, realmente nosotros para el año que viene ya estimamos también que el gobierno va a salir, no sé con qué justificativo, pero va a salir a decir tenemos que romper con la ley de responsabilidad fiscal del 1,5. En este momento nosotros estimamos que el año que viene va a ser, el déficit fiscal va a estar otra vez por encima del 1,5%. Por encima del 1%. Entonces, es positivo porque se acepta de que tenemos en la ejecución respetar el 1,5. Lo que no estoy convencido es el justificativo, porque no hay un plan. Correcto. O sea, ¿cuál es el plan para evitar de que el año que viene volvamos a pedir una excepción a la ley de responsabilidad fiscal? Yo no escuché. Carlos, hacemos una pausa Sí. y al regreso quiero que me digas qué porcentaje del Producto Interno Bruto del país equivale nuestra deuda, ¿ok? Pública, y si conviene incrementar ese porcentaje siguiendo o seguir tomando deuda para incrementar la deuda pública actual del país. Perfecto. Hacemos una pausa y a la vuelta cerramos el programa con el doctor Carlos Baldoví. Seguimos en Líderes con el doctor Carlos Fernández Valdovinos. Carlos, te había preguntado acerca de nuestra deuda. Sí, niveles manejables, absolutamente. Está por debajo del 20% del PIB en este momento, de los cuales hay creo que son 2 o 3% del PIB que corresponden a un bono perpetuo que lo tiene el Banco Central del Paraguay. Entonces los niveles realmente, solamente en Paraguay es un problema, el problema de la deuda en Paraguay. Porque afuera realmente nadie lo ve con preocupación. La maduración, imagínate que se llegaron a colocar bonos a 30, 31 y 32 años, entonces tampoco es un problema de liquidez como lo va a tener Argentina, que le vence mucho en el 2021 y 2022. Tenemos bien extendido y un mercado que está como loco buscando deuda paraguaya y que no hay tanta. Hay 500 millones de deuda paraguaya por año. Es poquísimo para toda la demanda del mercado. Yo creo que es pagable. Tenemos sí un déficit de infraestructura que tenemos que hacerlo como. Y si no estamos comiendo todos los ingresos tributarios justamente para pagar salarios, nos quedan muy pocas formas de financiar ese déficit de infraestructura. Okay. Y es con deuda. La mayor parte de los países del mundo lo hicieron. Y yo creo que Paraguay no es la excepción y no debería preocuparnos para nada la parte de deuda. Y para el año 2020, ¿cuánto se presupuesta de emisión de bonos, lo cual va a incrementar nuestra deuda y ese menos 20% del tamaño de nuestra economía que debemos? Mira, el año que viene, que yo sepa, está alrededor de 600 millones aproximadamente la emisión de deuda. Una parte, 500 millones por lo general es externa, 100 millones se deja para el mercado doméstico. Lo que se deja para el mercado doméstico, todo es básicamente para repago de deuda, es decir, el bicicleteo mal llamado. Pero es algo normal, manejo de pasivos, por tanto no incrementa la deuda porque vos recoges 100 y das 100. Por tanto te quedan 500, de esos 500 aproximadamente la mitad es para lo mismo, vencimiento de deuda afuera. Entonces el crecimiento de la deuda neta en un año es alrededor de 250 a 300 millones de dólares. Es poquísimo. Entonces, no tenemos problemas, digamos, ya sea el año que viene o los años posteriores probablemente,
no vamos a tener problemas en términos de que se incremente muy rápidamente la deuda. Una cuestión muy importante, que es la envidia de muchos países también. Otra cuestión que es envidia de Paraguay. Existe algo que se llama la regla de oro. ¿Qué quiere decir la regla de oro? La emisión de bonos que hace el Tesoro o el Ministerio de Hacienda solamente se puede usar para repago de deuda o para gastos de capital. Ok. Y nada más. Es decir, ¿querés pagar salario? No podés emitir deuda. ¿Querés comprar, digamos, más escritorios y papelería? No podés emitir deuda. Eso es algo muy diferente al caso, por ejemplo, argentino, que emite deuda para pagar el funcionamiento de su gobierno. Y nosotros no tenemos eso. Acá tenemos solamente para dos cosas y es algo que le da mucha fortaleza fiscal a nuestra economía. Correcto. Ahora, yo escuché a alguien decir que tomar dinero prestado para pagar deudas no era correcto, que lo correcto era lo primero que dijiste, tomar dinero prestado para invertir en infraestructura. Yo creo que quiere extrapolar lo que uno hace a nivel, digamos, personal. Exacto. Y en una situación poco propicia, porque ¿qué hacen los muchachos, digamos, a nivel personal? Tiene una deuda, usa su tarjeta de crédito para pagar la deuda. La deuda estaba, ponerle a 17%, la tarjeta de crédito hasta hace poco, que ahora tenemos límite, pero estaba a 35% o 40%, entonces vos estás pagando una deuda con una deuda más cara. ¿Cuál es el error? Depende de la tasa de interés. Fíjate que en este momento un bono de 30 años de Paraguay está alrededor de 4%. Está rindiendo. Es decir, si emitimos hoy vamos a pagar 4,25% por un bono de 30 años. ¿A cuánto está el bono que habíamos emitido, el primer bono que emitimos a 30 años? A 6,1%. Si vos fueras una persona que tiene deuda a 6,1 y podés endeudarte a 4%, ¿qué vas a hacer? Cancelo la de 6 para deber 4%. Sí mismo. A 4%. Y eso es lo que estamos haciendo. Carlos, el sector productivo, los ganaderos, quieren que aumente lo que cobran por cada kilo de carne que venden. Y para eso ellos están sujetos a lo que pagan los mercados internacionales por la tonelada de carne paraguaya. Hay un comprador potencial, China, que puede pagar mucho más por cada tonelada de la carne paraguaya de lo que, por ejemplo, nos paga Rusia, pero por razones geopolíticas, ese mercado no está abierto para el Paraguay. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En economía, por lo general, no existen estas fronteras políticas que por lo generalmente tenemos. De hecho, China es el segundo mayor vendedor de productos a Paraguay. Es una cuestión de que seamos un poco inteligentes y veamos cuál es la manera de entrar al mercado chino, que creo que se entra indirectamente. De hecho, nuestra soja vaya, se mezcla con la Argentina y termina yéndose, digamos, a China. Claro que la carne es diferente, no quiero me traten de ignorante, conozco exactamente, más o menos conozco eso. La cuestión de China, yo creo que fue un buen paso de Taiwán, de haber liberado todo lo que querramos vender. Ahora había sido, ya no es el cupo, sino ahora no era la cantidad, sino es la cantidad, digamos, el precio ahora. Sí. Y a mí me tocó trabajar mucho tiempo en África, mientras estaba en el Fondo Monetario Internacional, trabajé con varios países de ahí, excepto uno que era Santo Tomé y Príncipe, todos tenían relaciones con China. No es la panacea, no es el paraíso. China te ofrece el oro y el moro para entrar, pero una vez que estás adentro, ojo que no es un mercado fácil, porque ellos saben de que son el mayor comprador del mundo. Entonces pasamos no a un monopolio, un monopsonio, que es justamente el único que te puede comprar. Entonces, cuidado con los cantos de sirena, que por la experiencia que yo vi en los países de África, no es precisamente, digamos, el mejor socio comercial a tener. Yo creo que debe ser un socio comercial más. Ahora, cuidado con las decisiones que tomamos por detrás de creer de que con China se solucionan todos los problemas de Paraguay. Correcto. Última pregunta. ¿Qué estás leyendo en este momento? En este momento, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo algo que se llama en inglés nudge, que es empujoncito. Me encanta porque en economía tenemos la escuela de Chicago, que es absolutamente racional,
Y este libro lo que te da una cantidad de ejemplos respecto a diferentes comportamientos humanos que, digamos, escapan de lo racional. Y que a veces justamente se tienen que diseñar las políticas públicas de tal manera a darle ese empujoncito para que la gente se comporte de una manera que le beneficie finalmente. Uno sabe, digamos, que comer mucha grasa o comida con grasa te puede causar problemas, pero si uno no le da el empujoncito haciéndole saber, digamos, en una etiqueta y demás, de que puede tener problemas, digamos, de salud a futuro, muchas veces somos irracionales. Otro ejemplo espectacular, hay una buena cena, pato o lo que sea, o digamos más de acá, un lechón, etcétera, etcétera, con sopa paraguaya y demás, pero vos ponés a tu invitado un recipiente lleno de maní, que no te sirve para nada. Y si vos no retirás el maní o el pororó que está ahí, todo el mundo va a comer hasta que se acabe. Y no va a disfrutar de la cena, que son manjares. Y justamente a veces tiene que venir el dueño de casa sabiendo de eso, que la gente no va a dejar de comer eso, tiene que llevar el bowl con todo ese pororó y maní, de tal manera que puedan disfrutar de la cena. O sea, hay unos ejemplos espectaculares, muy recomendables. De empujoncitos. Empujoncitos, así mismo. Un gusto haber compartido contigo aquí en Líderes, Carlos. Gracias por venir. Un gusto, muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Creemos en Paraguay.